Bien, acá ya estamos dentro del barco, sí. Ya terminé de craftearlo y ya estamos por ir a Inglaterra. Nada, mentira, mentira. Bienvenidos y bienvenidas al canal una vez más. Seguimos con los videos de Frostburg, seguimos hablando de la temporada 6 que está pronto a salir. Sí, recuerden que todo esto que estamos grabando está grabado desde la OBT, sí, el servidor de prueba, y la actualización todavía no sale global. Se estima que va a estar saliendo la semana que viene. Con suerte, si no hay fecha confirmada, pero una vez que sale la OBT, siempre la semana, como mucho 2 semanas, está saliendo la actualización. Así que pronto estaría por salir, ¿sí? Recuerden que todas estas guías que estamos grabando, lo que vamos a ver hoy, que son tips de los orbes de luz, estos que salen en zona de farmeo, cómo sacarlos y demás, y todo lo que vimos en los videos anteriores de estos días, está grabado de la OBT, como digo, y puede llegar a sufrir cambios de acá a que salga global, ¿sí? Pero la idea es darse un pantallazo de cuánto se gasta, de cómo hacerlo y qué conviene hacer y qué no conviene hacer. Así que vamos para abajo, que vamos a ver de qué se trata este video. Bien, acá ya estamos dentro del barco, sí. Ya terminé de craftearlo y ya estamos por ir a Inglaterra. Nada, mentira, mentira. El barco no se puede hacer nada, solamente hay que estar ahí parado. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar del tema de los pases, ¿sí? Recuerden que tenemos 3 pases de temporada. Hacemos un pequeño resumen. Tenemos un pequeño pase de temporada acá a la izquierda, 75 puntos al día, son 1350 puntos. Tenemos un pase a la derecha, sí, que también son 75 puntos al día, son también 1350 puntos en total. Y tenemos el pase central que acá, que son 350 puntos al día, ¿sí? Y en total tenemos, son 6200 puntos, ¿sí? Si sacamos la cuenta, 350 de acá más 150, sí, 75 y 75 que están de los todos, son 500 puntos al día, y los mismos 500 puntos que sacamos en la topera, ¿sí? Tengan en cuenta que en la topera teníamos 5 intentos al día, y en esos 5 intentos teníamos que conseguir 500 huesos o 500 puntos de hueso. Acá es parecido, ¿sí? Tenemos que conseguir 500 puntos al día, pero nosotros podemos elegir. Si somos arquero, capaz que le tenemos que dar prioridad al pase de allá y el pase central, ¿sí? Si son arquero, van a venir a completar el pase de acá y el pase de acá abajo. El pase central. Si son magos, van a venir primero el de abajo y al del medio. El tema es que no hay que descuidarse. ¿Por qué? Porque 75 puntos al día, para llegar a los 3000, a los 1300 que nos pide, deberíamos tener 18 días. Entonces hay que ver cuánto duran los pases, ¿sí? Generalmente duran entre 21 y 23 días. El pase anterior de la temporada 5 fue el más largo, que fueron de 28 días, si no me equivoco, 28-25 días. Entonces, si el pase dura 21 22 días y nosotros tenemos 18 días para completar esto, sí o sí, solamente podemos fallar 2 o 3 días. Entonces, mi consejo es que prioricen un pase y después vayan a un secundario o al tercero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a venir y voy a donar todo al pase central, ¿sí? En 350 puntos, yo le dono todo al pase central. Dono todo el pase central, 30 puntos. Ahora yo sé que consigo 3 orbes de luz, o le meto este, a ver si llego o no. Ahora completo los frascos esto y ya llego y completo el pase central. Una vez que completaron el pase central, si siguen jugando, si siguen farmeando, ahí se van o al cofre de arriba o al cofre de abajo, ¿sí? Entonces ahora le voy a mostrar cómo farmear los orbes y demás. Recuerden, consejo siempre para el pase de acá arriba, forma sencilla que lo voy a hacer ahora, es donar estos 3 frascos, ¿sí? El frasco de las almas de gigantes, el frasco de tumbas y el frasco verde, ¿sí? El de gigantes y el de tumbas se llena fácil, no hace falta ir a zona verde, no hace falta farmearlos específicamente, sino que farmeando los sobres ya llenas esto, porque en los orbes, en las oleadas, salen bichos y salen gigantes que te cuenta para esto, entonces se consigue fácil. Y el tema este del cofre de los jefes, tengan en cuenta que hay un pequeño detalle. Las tumbas de zona naranja, ¿sí? Las de zona naranja, ya sea madera, ya sea piedra o sea la zona secreta, te da 2 puntos cada jefe. En cambio, el de zona roja te da 3 puntos cada jefe, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta al momento de ir a hacer tumbas, cuál hacer en caso de que les quieran más puntos o menos puntos. Y tengan en cuenta también otro pequeño detalle que ya lo mencioné antes, que los cofres se van vaciando, ¿sí? Si ustedes hoy no lo completaron y dice, bueno, voy mañana a una tumba y consigo los últimos 3 puntos que me faltan, en realidad mañana van a tener menos puntos que hoy, ¿sí? Este relojito de acá arriba, este simbolito significa de que están perdiendo durabilidad con el tiempo, ¿sí? En realidad van perdiendo alma con el tiempo, ¿sí? Yo ayer creo que lo tenía en 6 a la noche, hoy está en 4.
Así que ese pequeño detalle, sí, pero como digo, con estos tres frascos ya cubren los 80.75 que necesitan para el pase de acá y se hace sumamente fácil, lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ir a ver cómo farmear los orbes y vamos a ir viendo cuáles conviene y cuáles no. ¿Sí? Recuerden que tenemos tres tipos de orbes. Tenemos el de zonas naranjas, ¿sí? Que salen acá, en bosque gigante y colmillo de Gram, solamente en zona naranja, el de zonas rojas y el de zona de nieve. El de zona de nieve da 80 puntos, es el más difícil, tiene 10 oleadas, ahora lo vamos a ver. Y como digo, 80 puntos es el mejor, obviamente. Después tenemos el de zona roja que dan 8 oleadas, eso es un poco más sencillo. ¿Sí? Tengan en cuenta que el de zona de nieve salen zombies de nieve, o sea, salen los magos que tiran sus ataques, salen los arqueros que tiran sus ataques, salen los gigantes, salen las bestias de hielo, salen todos los zombies con sus skills que tienen en zona de nieve. En cambio, en zona roja son 8 oleadas, o sea, 2 menos, y salen como mucho gigante de madera, gigante de piedra, arqueros y los chamanes clásicos, ¿sí? Y lo mismo, que son de zona naranja, salen zombies de zona naranja que son fáciles de matar, ¿no? Pero obviamente que los puntos van variando. Ayer lo pudimos ver, voy a poner ahora capaz que de fondo, primero voy a ir a sacar, a mostrarle activamente los orbes, dos orbes de estos. Y después dejo de fondo lo que fue ayer el de zona naranja, el de zona de nieve, ¿sí? Entonces vamos para una zonita y empezamos a hablar de eso. Bien, estamos en una zona amarilla, sí, recuerden que en zona de familia y en zonas en solitario salen estos orbes, están siempre cerca del centro del mapa, tengan en cuenta de que son zonas PvP y puede pasar esto. Yo acabo de entrar a lo que es la zona y me encuentro con un jugador real que está haciendo esto, sí, fíjense, ahí terminó la fase número 5, yo recién entro a la zona, me encuentro con esta situación. Ahí se abre el cofre. Voy a esperar a ver si viene el jugador y vamos a tratar de matarlo. Sí, la verdad que no lo vi, no sé cómo está armado. Y lo que le digo, ¿sí? Pueden farmearse tranquilamente al jugador. Y farmean lo que es el cofre, ¿sí? Entonces, también lo que les decía, tengan en cuenta que al momento de hacer estos cofres salen gigantes, salen arqueros comunes, ¿sí? Ahí nos llevamos el orbecito y nos llevamos las cositas, ¿sí? Primero, bueno, obviamente que los cofres del jugador son personales, no se pueden robar. Y entonces lo que les decía, sí pueden hacer son zona PvP, zona naranja en este caso, que en solitario, sí salen en solitario y en familia, pero tienen en cuenta que son zonas PvP, ¿sí? Entonces cuando me preguntas, ¿se podrá hacer la temporada sin PvP? Y es difícil, por ejemplo, este jugador no quería PvP, estaba en zona naranja tranquilo, haciendo el orbe, que son 6 oleadas, ¿sí? Solamente 6 oleadas, el de zona naranja son 6, es sumamente sencillo, salen 2 gigantes creo, después salen arqueros y demás, pero es sumamente sencillo, pero él estaba tranquilo en su tumba haciendo el cofrecito, haciendo el orbe, y aparezco yo y lo mata. Entonces, ¿se puede hacer la temporada sin PvP? Sí, se puede hacer sin PvP, pero depende de la suerte que tengan. Si no, recuerden que esto es en la beta y hay poca gente y así todos nos encontramos con estos casos de matar gente. Imagínense esto en el servidor global, en el servidor de Sudamérica, porque juego yo o en cualquier servidor, en que siempre es un mundo de gente y siempre que van a una zona se encuentran con gente. Imagínense haciendo estas cosas. Entonces, el tema es ese, ¿sí? Entonces, bueno, acá colocamos el orbecito. Y seguimos, ¿sí? Entonces el tema es ese, que son zonas PvP y hay que tener cuidado con eso. Entonces pudimos ver que el orbe azul son sencillos de sacar, ¿sí? Son 6 oleadas, como digo, se gasta muy poco. Fíjense que lo estaba haciendo con ropa acolchada y de curandero. Pero yo no aconsejo hacerlo. Obviamente que si son jugadores nuevos o son jugadores que están en solitario, te sirve ir a esas zonas. Haces 8 veces de ropa acolchada con arma verde o arma gris y te va a ser mucho más fácil que ir a zona roja o a zona de nieve. Entonces lo vas a poder sacar mucho más fácil. Y el tema es que da 10 puntos nada más. O sea, yo antes de gastar tiempo y ropa en eso, prefiero ir directamente mínimo a zona roja. Obviamente que en zona roja voy a tener más probabilidad de encontrarme gente, ¿sí?
Al momento de ir a zonas rojas a buscar los orbes morados, que yo soy lo que más recomiendo, obviamente que el mejor de todos es el de zona de nieve, pero las zonas de nieve son muy difíciles, además de que salen en zona de nieve rojas que también son PvP, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando se vaya la tormenta acá se va a llenar de gente tratando de conseguir estos orbes. Puede ser que haya gente que vaya a buscarlo con tormenta, sí, puede ser. Yo voy a tratar de ir a buscarlos con tormenta porque voy a tener menos posibilidad de encontrarme con gente, ¿sí? Ahora vamos a ver forma de hacer esto en solitario y en dúo y cuánto se gasta, ¿sí? Pero yo lo que recomiendo, como digo, es el punto medio, ¿sí? No ir a ese, tampoco ir al azul, ir al morado que son en zona roja. Si van a ir a zona roja, yo les recomiendo que se lleven los frascos de matar personas. Por si encuentran un PvP y lo ganan, tengan en cuenta que el recipiente de los inmortales, no sé por qué, si es un bug o si es así, o si está pensado así, solamente se llena en la ladera de los desesperados. O sea, ese cofre se llena matando gente solamente en zona roja de piedra. Entonces la zona de roja de piedra va a tener más gente que la zona roja de madera, ¿sí? En caso va a haber más gente tratando de buscar PvP en esta zona para llenar ese cofre de los desesperados, de los inmortales, que en zona roja. Entonces posiblemente que se encuentren con más gente acá, ¿sí? Lo mismo, solitario o familia, en las dos zonas vamos a encontrar el orbe y vamos a ver cuánto gasto de vendas y cuánto gasto de arma en un cofre en solitario. Fíjense que en zona roja me dan 10 puntos cada zombies, en zona verde me dan 2, en zona roja, en zona amarilla me dan 5 y en zona roja me dan 10. Entonces, si ustedes vienen a hacer las oleadas estas, primero tengan en cuenta que lo que tiene bueno el mago Ignio es que ustedes se paran en el centro, ¿sí? Lo que es el daño, van a recibir daño de todo tipo, ¿sí? Entonces, se quedan acá parados en el centro. Entonces, si ustedes lo están haciendo en solo, por más que se queden quietos, por más que se mueva, van a recibir daño de todas formas, ¿sí? Eso no hay forma de evitar el daño porque van a estar todos tarjeteándote a vos. Obviamente que si lo hacen un poco más precavido, moviéndose y demás, pueden ser que esquiven los ataques o que le peguen uno o dos, pero el tema es que cuando uno te ve, todos te empiezan a seguir. O sea, no es que no le puedes dar golpe triple y si te escondes y decís, bueno, me voy un poquito más para allá y esquivo el ataque de uno, en realidad no lo van a poder estar esquivando porque te pegan todos juntos, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que lo que digo del mago ignio es que si ustedes se quedan en el centro, pueden pegarle a todos no al mismo tiempo, pero uno me traje bálsamo. Lo que les decía, si ustedes se quedan en el centro, le pueden pegar a los cuatro, porque el rango del báculo te da para pegarle a todos, entonces eso está bueno. Larga. Entonces eso está bueno, si ustedes se quedan en el centro y le pueden pegar a todos. Pero la técnica es esta, si ustedes matan una oleada, se alejan un poquito, si tienen pasto se esconden en el pasto y ahí se pueden curar, se pueden quedar. Fíjense que los zombies no me están viendo, pero apenas ustedes se van un poquito para allá y le pegan a uno, fíjense que se vienen todos encima, ¿sí? Pero la técnica obviamente que sería hacer esto, ¿sí? Yo me quedé ahí en el medio para mostrar que se puede, pero la técnica sería esta: matar una oleada, esconderse. Y ahí vos te curás, encargas las llamitas, te fijas que no haya nadie alrededor, no hay nadie, listo, seguimos. Le pegamos a uno, entonces ahí ya maté a uno antes de que me vean los otros tres. Eso sería lo ideal, ¿sí? Si ustedes se quedan en el medio, tienen rango para pegarle a todos, pero te pegan todos al mismo tiempo. En cambio acá evitamos el golpe de algunos mientras tanto, ¿sí? Bien, le pegamos al gigante, ahí una vez que vienen todos, tiramos el stun, le pegamos a los de atrás, matamos al de adelante y ahí se termina de completar, ¿sí? Fíjense que me gasté medio báculo en abrir este cofrecito, ¿sí? Ahora le voy a comentar una cosa, esperen que me salgo. Entonces pudimos ver, sí, sumamente fácil, se consigue 8 oleadas, me gasté medio báculo, ¿sí? Que tengan en cuenta que gasté un poquito de golpes en la zona anterior cuando maté al jugador y cuando terminé de limpiar su zona. Lo que es ropa, bueno, ya lo tenía medio tocado el traje, gasté 3 vendas, ¿sí? 8, 9, 10, 11, 4 vendas gasté, pero también vine con la vida un poco menos curada, me tomé un bálsamo. Eso es lo que gasté haciéndolo con mago ignio al 3, el de zona roja, y consigo esto. Eso lo tienen que multiplicar por 2, o sea, serían que gasto 8 vendas, 2 bálsamos, la mitad de la ropa, y el báculo quedaría casi roto por completo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, lo que quiero decir con esto: ustedes para farmear 2 orbes morados van a estar gastando un báculo de ira, ¿sí? Si vienen morado, obviamente que de esto se puede hacer más económico. Pueden venir con ropa colchada, puede venir con armas verdes, puede venir con armas azules, sí, se puede venir con todo eso. El tema es que cuanto
menos armas tengas y cuanto menos calidad tenga el arma, vas a tardar mucho más, y cuanto tardes más vas a tener más posibilidad de encontrarte gente. Si yo vengo, lo hago en 3 minutos como tardé recién, voy a tener menos posibilidad de encontrarme con gente. En cambio, si yo vengo ahí y estoy 3 horas tratando de abrir las 8 oleadas, voy a tener posibilidad de encontrarme con más gente, ¿sí? Bueno, entonces lo que quería decir es que en el caso de que venga un full morado, para hacerlo rápido, ¿sí? Se gasta medio báculo en conseguir uno. Entonces, en conseguir 2 orbes que te dan 80 puntos, vas a estar gastando un báculo entero, que es lo que se gasta en conseguir un orbe de 80 puntos. Entonces, arriesgarse a ir a zona de norte, gastar 80 puntos, gastar un báculo entero y tener más chance de morir porque es mucho más difícil, yo prefiero venir y farmear 2 orbes en zona roja y no farmear uno de esos. Obviamente que se gasta más o menos lo mismo, eso quiero decir. Sí, voy a mostrar cómo abrí el orbe ayer. Bien, acá estamos, disculpen la doble cámara, sí, acá estamos en lo que es el orbe del legendario que sale en zona de nieve roja, ¿sí? Es una zona PvP. Yo me vine cuando no hay tormenta, como estamos en la OBT hay poca gente, entonces no pasa nada. Entonces fíjense, sí, lo que le digo, salen zombies de nieve, ¿sí? Salen los arqueros que te tiran las habilidades, salen los magos, salen las bestias estas de hielo, salen los gigantes, ¿sí? Bastante complicado, tenemos que estar en constante movimiento. Entonces clave es venir cuando no hay tormenta, tomás un tónico de cerveza y venís y haces esto como lo estoy haciendo yo, moviéndose de un lado a otro y pegándole a todos. En caso de que vengan cuando hay tormenta, fíjense que tengo 2 fogatas cerca. Lo que tienen que hacer es limpiar la zona cerca de una fogata. Entonces hacen lo que dije yo hace unos instantes en el orbe anterior. Terminan la oleada y ahí se van corriendo rápido a la fogata, se quedan parados en la fogata, se curan, esperan que carguen las 5 llamitas de fuego y vuelven a buscar a los gigantes o a buscar a los bichos, y después se empiezan a mover hacia la fogata. Así yo acá me estoy moviendo hacia lo que es hacia el lado derecho porque tenía el tónico y no había tormenta, pero fíjense. Entonces lo que le digo, sí, hay que tener cuidado de que los zombies siempre, que una vez que te ven te empiezan a seguir, y el tema de ir moviéndose es tener cuidado con eso de no llamar gente de otra zona, ¿sí? Porque si no tenés que empezar a matar a todos. Entonces esto es lo que le digo, ¿sí? Termina la oleada, me estoy curando, me estoy tomando pociones. Yo en este caso lo estoy haciendo a la derecha porque, como digo, no había tormenta. En el caso de que haya tormenta, lo que tienen que hacer es hacerlo cerca de la fogata, obviamente, ¿no? Y entonces ahí seguimos limpiando. Fíjense que sale 2 oleadas sin gigante, una oleada con gigante. Ahí estamos sin gigante, ¿sí? Entonces el tema es fácil, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es estar pendiente tanto de los arqueros como de los magos para esquivar las habilidades mientras que estamos pegando en todo momento, ¿sí? Ahí sale la oleada con gigante. Entonces el tema es ese, ¿sí? O se traen o se vienen de arquero o algún arma que haga daño en área para pegarla todos juntos, o se vienen con una clase. ¿Sí? En este caso nosotros lo que pudimos ver es que las 2 mejores clases es el mago Iño por el tema del daño y el doctor brujo por las habilidades. ¿Sí? Recuerden que tiramos la curación y tiramos el círculo grande que estunea. Entonces ustedes pueden estunear a los gigantes mientras se van curando y van pegándole a todos. Entonces, y además que el frasco con 3 golpes lo mata. Así el tema es que no haces daño en área. También puede ser que vengan con explorador y ballesta de 5. Puede ser que vengan con cuchillo de carnicero. Con cuchillo de carnicero es un poco más difícil porque es difícil agruparlos en todo. En cambio, si se vienen con una ballesta de 5 sería mucho más sencillo también, por el tema de que ustedes tanquean al primero y le están pegando a los de atrás. Entonces obviamente que con ballesta de 5 sería bueno. Lo malo es que el arquero tiene poca vida, al igual que, bueno, que en este caso el mago, ¿sí? Pero bueno, ahí ya llegamos a lo que es la oleada número 10. A la oleada número 10, fíjense cómo se bajó la durabilidad del arma, está casi en que se me rompe y me queda todavía la última oleada. Entonces, ahí bueno, terminamos de matar a los últimos y van a ver cómo queda el báculo. Ahí yo me fallé que llamé a otro, pero bueno, ya estaba bastante complicado todo ahí. Le estaba pegando a todos, fíjense que a todos lo dejaba con poca vida, pero ninguno no lo terminaba de rematar. Y bueno, ahí ya terminamos sí, de matar al gigante y el gordito de atrás, que hay que tener cuidado con las habilidades, como digo, ¿sí? Y ahí se abre el orbe legendario, ¿sí? Fíjense, el báculo estaba entero y me quedó en rojo, pero me llevo los 80 puntos para casa. Voy a mostrar
Bien, lo voy a mostrar acá en un pedacito lo que es en dúo con Axel. Si yo estaba de Mago Iño, sí, seguimos con Mago Iño el 3 y él estaba, como digo, de Doctor Brujo. Entonces, fíjense que en dúo obviamente que se gasta mucho menos, se hace mucho más rápido, pero el tema es que hacerlo en dúo, hacerlo en familia, tiene el lado bueno es que sí, que gastamos menos, se hace más rápido, porque fíjense que no es que aumenta la dificultad, así recién, el que vimos recién estamos en zona de solitario, el que estamos viendo ahora estamos en zona de familia, y fíjense que la dificultad es exactamente lo mismo, las oleadas son exactamente lo mismo, entonces obviamente que hacerlo en familia va a ser menos el gasto que hacerlo en solitario. Si yo dije que me gasté un báculo en hacerlo en solo, pero hacerlo en familia tiene el lado malo que solamente uno se va a llevar el orbe. ¿Sí? No son personales, puede llevárselo cualquiera, pero solamente uno lo va a poder entregar. Entonces, fíjense qué rápido que lo estamos haciendo acá, ¿sí? Lo hacemos sumamente rápido, terminamos. Yo me gasté medio báculo porque había traído el báculo medio tocado, entonces también lo mismo. Gasto medio báculo en hacerlo con él, pero me lo llevo yo o se lo lleva él. Entonces, si decimos, bueno, somos un dúo, ahora vamos, hacemos un segundo, reiniciamos la zona, entramos de nuevo, hacemos lo mismo y me lo llevo yo, ¿sí? Para llevarlo uno cada uno. Y terminamos gastando lo mismo, ¿sí? Si lo hacemos en dúo, gasto medio báculo, pero se lo lleva él. Después tengo que hacer de nuevo, hasta otro medio báculo, me lo llevo yo. Y al final, si lo hago en solitario, también gasto un báculo entero, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si lo hacen en zona de nieve, si lo hacen en dúo, van a gastar medio báculo. Si lo hacen en solitario, van a gastar un báculo entero. Si van a zona roja y hacen dos orbes de estos, se van a gastar medio báculo, ¿sí? Yo tomando como referencia Mago Iño, obviamente que después hay clases que capaz que gasten más, gasten menos, o sea distinto el gasto, ¿no? Estuvimos hablando de la Mago Iño, que es la con la que mostré yo en este caso, ¿sí? En caso de que vayan a esta zona y lo hagan en solitario también, se van a gastar medio báculo, pero van a necesitar dos orbes para equivaler los puntos de allí arriba, entonces van a terminar gastando también un báculo, ¿sí? Y en caso de que lo hagan, bueno, en zonas naranjas, ya digo, no es recomendable hacerlo porque van a gastar mucho más, porque tienen que hacer 8 veces esas oleadas para equivaler a un orbe naranja o un orbe rojo, ¿sí? Y como que lo que le decía, fíjense que el frasco de las personas y el de los zombies ya casi que lo tengo completo, ¿sí? Solamente farmeando orbes ya completé, y el de los gigantes, que es este que está acá, también casi que lo termino completando solamente por limpiar la zona, ¿sí? Así que nada, gente, esto fue más o menos como farmear, ¿sí? Entonces la idea, lo que le digo, si no, al final no fui, la idea es hacer estos 3 cofres para completar los 80 puntos de la izquierda, conseguir 2 morados o 1 dorado para hacer el cofre de la derecha, y después en el cofre de centro tirar todo lo que sobre o lo que vayan haciendo, ¿sí? Siempre mi consejo es, obviamente, hay que ir por el pase principal, tirar los 350 primeros 350 puntos que consigan en el pase principal, que es este que está acá arriba, y después, una vez si son arqueros, priorizan el pase de arriba, y si siguieron metiendo vicio y siguieron jugando, meten el pase de abajo, ¿sí? En caso de que sean jugadores que se le complique, que no tienen muchos recursos, traten de conseguir 350 puntos, que tienen que ir con los 3 frascos que mostré, tienen que ir a buscar orbes, van completando los frascos eso, después se hacen Odin y tiran 350 puntos en el pase central y van a poder subir niveles de forma fácil, ¿sí? No es muy complejo. Espero que le haya gustado el video, que le haya servido. Hoy en la noche voy a seguir farmeando y demás para tratar de conseguir llegar a los 5000 puntos, para ver si podemos llegar a mostrar lo que es el traje legendario en los próximos videos, ¿sí? Espero que le haya servido el video, que le haya interesado o le haya gustado. No se olviden de dejar su like, de suscribirse, y nos vemos en el directo de esta noche, 21:30 Argentina. Se cuidan, chao chao.